está, ¿eh? Ya está. Pueden arrancar. Muy buenas tardes, bienvenidos al Seminario de Aproximación a las Iglesias Orientales, un espacio de encuentro y reflexión conjunta que, en palabras de Francisco, pretende contribuir a ser artesanos del diálogo en búsqueda de sanar las heridas del pasado, superar los prejuicios y divisiones y dar esperanza a todos caminando juntos. Este seminario está organizado por el Instituto de Cultura Universitaria y la Cátedra Pontificia, dependientes del Vicerrectorado de Integración y la Facultad de Teología de esta Pontificia Universidad Católica Argentina. Mi nombre es Ricardo Albelde y soy el director de este Instituto de Cultura Universitaria. A lo largo del ciclo están siendo presentadas diferentes iglesias orientales a través del testimonio de los máximos referentes de ellas en el país, queriéndonos insertar en el camino ecuménico que ha visto en los años del Concilio Vaticano II hasta hoy significativos pasos hacia la unidad. Debemos destacar principalmente la contribución de estas iglesias hacia el desarrollo del arte, de la cultura, de la música en las sociedades del Oriente y la positiva influencia en el mundo occidental. En oportunidades anteriores hemos hecho una introducción al ciclo en manos del padre Gustavo Boquín, vicerrector de esta universidad, el padre Jorge Scampini, docente de la Facultad de Teología, el licenciado Marco Galo, director de la Cátedra Pontificia, y también quien les habla. Y en el encuentro pasado recibimos la visita de Monseñor Josip Bosch, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Griega de Constantinopla. Todos estos encuentros se encuentran grabados en este mismo canal por donde estamos emitiendo en el día de hoy. Hoy contaremos con la presencia de Monseñor Kizak Muradian, primado de la Iglesia Apostólica Armenia en Argentina y Chile. En un espíritu de fraternidad y de acercamiento al patrimonio de las iglesias cristianas de Oriente, se inspiran estos encuentros, siguiendo los pasos tan significativos llevados adelante por el Magisterio Pontificio. En la Carta Apostólica Orientale Lumen de 1995, San Juan Pablo II afirmaba significativamente: los hombres y las mujeres de Oriente son para nosotros signo del Señor que vuelve. No podemos olvidarlos, no solo porque los amamos como hermanos y hermanas, redimidas por el mismo Señor, sino también porque la nostalgia santa de los siglos vividos en la plena comunión de la fe y de la caridad nos apremia, nos grita nuestros pecados, nuestras incomprensiones recíprocas. Hemos privado al mundo de un testimonio común que tal vez hubiera podido evitar tantos dramas e incluso cambiar el sentido de nuestra historia. Por último, antes de dar paso a las palabras de los conferencistas, algo importante es que ustedes pueden ir escribiendo inquietudes y comentarios en el chat del canal de YouTube por el que estamos emitiendo, y así al finalizar la exposición tendremos un momento para hacerles llegar las preguntas del auditorio. Saludo, le doy la bienvenida y le doy la palabra entonces al padre Gustavo Boquín, vicerrector de integración de esta universidad, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Gustavo, por favor. Buenas tardes, Monseñor Muradian. Buenas tardes a todos los participantes de este encuentro que tiene como espíritu vivir lo que el Papa Francisco nos dice cuando habla de una cultura del encuentro, ¿no? En la distancia siempre hay prejuicios, hay ideas erróneas. En cambio, en la proximidad se da justamente el conocimiento en el amor, en el conocimiento recíproco, y por lo tanto esa cultura del encuentro desemboca en una cultura fraterna, en una cultura entre hermanos. Cuanto más
a aquellos que hemos sido bautizados en la Santísima Trinidad y creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo como el camino que nos lleva al Padre Eterno. Por eso la riqueza de poder contemplar la larguísima tradición de las iglesias orientales enriquece nuestro espíritu, enriquece nuestros conocimientos y también enriquece nuestra fraternidad, ¿no? Sin olvidar aquello que dice Jesús en el Evangelio: Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Esta oración que brota del corazón de Jesús y que permanentemente intercede ante el Padre por nuestra unidad, por nuestra fraternidad, golpee nuestros corazones y nos haga dar pasos cada día hacia una comunión plena. Le pedimos al Espíritu Santo que podamos crecer en este sentido y poder llegar un día a esa comunión plena que tuvimos y que anhelamos. Muchas gracias, Monseñor Muradián, por visitarnos y por darnos su testimonio. Muchas gracias, Padre Gustavo Boquín. Cedo ahora la palabra al licenciado Marco Galo, director de la Cátedra Pontificia de nuestra universidad, que presentará a quien nos acompañará en este encuentro. Muchísimas gracias. Marco, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Hoy es un gran honor poder recibir en nuestra universidad a Monseñor Muradián. Yo quiero decir además a nivel personal que hay una amistad muy antigua que nos une con Monseñor Muradián de más de 20 años. Y hoy particularmente quizá es una oportunidad para también homenajear a Monseñor Muradián, porque el 7 de octubre Monseñor Muradián va a cumplir 30 años como obispo armenio aquí en Argentina, que es una fecha importante, ¿no? Quindi le damos, digamos, todos los augurios por este importante, digamos, logro y para que continúe a ser tan fecundo su ministerio con la comunidad armenia aquí en Argentina. Manuk Muradián ha nacido en Aleppo, Siria, el 6 de noviembre del 1951. Ha cursado sus estudios primarios en el colegio de la comunidad armenia de Kamishli, pueblo al que se había trasladado su familia cuando era pequeño. En 1963 ha ingresado al seminario del monasterio Spots Agopiats de los armenios de Jerusalén. En 1968 se ordena diácono. En el 1971 es ordenado sacerdote célibe bajo el nombre de Kissag por el patriarca armenio de Jerusalén, el arzobispo Yegishe Derderian. Vino a Buenos Aires en 1975 come cura párroco de la Catedral Armenia de San Gregorio el Iluminador. Como decía, por 5 años parecía, pero se quedó más. Al mismo tiempo fue vicedirector de la sección primaria del Instituto Educativo San Gregorio el Iluminador. Entre el 82 y el 87 cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Kennedy de Buenos Aires, de la que egresó con el título de licenciado en Periodismo. El 7 de octubre de 1990, en la Catedral de San Exmiazin, el Catolicos de todos los armenios y Patriarca Supremo, su Santidad Vázquez I, lo consagró obispo y lo designó primado de la diócesis de la Argentina y Chile. En septiembre del 1996, por la bula del Catolicos de todos los armenios y Patriarca Supremo, su Santidad Carequín I, recibió el título y honor del grado de arzobispo. Ha sido presidente de la Comisión Ecuménica de las Iglesias Cristianas en la Argentina, CEICA, en el periodo 1998-2002, y reelegido para el mismo cargo en diciembre del 2004 hasta el 2006. Además de sus obligaciones eclesiásticas, pastorales y docencia, Monseñor Muradián ha tenido también actividades literarias. Es autor de distintas obras teatrales, de las cuales la más importante es Prisionero,
presentada en 1998 en el Salón del Centro Armenio, en el Teatro El Globo de Buenos Aires. También ha traducido varias obras religiosas al español, como La Madre de Dios, del reverendo padre Vatche Ignaziosian, el diccionario litúrgico del arzobispo Magaquia Ormanian, las interpretaciones de la misa Eucaristía de su santidad Vázquez I y toros Kujayets bajo el título general de nuestra misa, la enseñanza de la iglesia armena, Cristo Neagán, entre otras. Yo quiero terminar diciendo que Monsignor Muradian ha llevado adelante esta iglesia armenia de la diáspora, una de las más importantes iglesias de toda América Latina. Pienso que es una iglesia, como antes se recordaba, de los mártires, una iglesia amante de la cruz, iglesia que nosotros queremos conocer más porque nos parece un patrimonio grande, importante para compartir con todos. Y con gran gusto doy la palabra a Monsignor Muradian. Gracias. Muchas gracias por las palabras. El agradecido soy yo y agradezco también que nos dan esa oportunidad de presentar nuestra iglesia a la sociedad argentina o a los no armenios y armenios para conocer y saber más y mejor de nuestra iglesia. Ante todo, yo quiero aclarar el nombre de la iglesia, porque en armenio decimos Hayastanyach Arakelagan Yegeretsi, que traduciendo en español es Iglesia Apostólica Armenia. Y ahí es importante mencionar que es apostólica porque 2 apóstoles de Cristo, San Tateo, Judas Tateo y Bartolomé, fueron los que llegaron hasta Armenia, predicaron y hasta fueron martirizados en Armenia. Por eso su origen apostólico. Y por otro lado, es Hayastanyach o Hay porque pertenece al pueblo armenio, a la nación armenia o a los armenios en general, tanto en Armenia como en nuestro caso ahora en la diáspora. Y aparte hay que agregar Sur, que es santo, que toda la iglesia fundada por Cristo también es santo. Pero lo que ahí hay que no ponernos nombre es no mencionar ni ortodoxo ni católico, porque nosotros con el problema o el conflicto, o como quieren llamarlo, de los concilios, reconocemos solamente los primeros 3 concilios ecuménicos, que es Nicea, Constantinopla y Éfeso, y no pudimos ni participar ni reconocer el cuarto concilio, que es el Calcedonia, donde justamente empieza el problema entre las iglesias o la iglesia cristiana. Y nosotros no pudimos participar en ese concilio porque justamente estábamos en una guerra contra los persas que nos obligaban a cambiar nuestra fe, nuestra creencia y a aceptar el paganismo. En esa lucha no podíamos dejar la lucha contra esa tendencia y pensar en otra cosa que no sea nuestra vida, nuestra pertenencia a Cristo y aceptación de la fe cristiana. Los armenios fueron cristianos o declararon la religión oficial o formalmente como religión de Estado en 301, que ya festejamos en 2001 el 1700 aniversario de esa fecha, con la predicación de San Gregorio Iluminador y con la ayuda y colaboración del rey Dertat III, que fue al principio contra Gregorio, lo castigó, hasta lo encarceló, tirándolo en el pozo profundo, que llamamos así Jorvirab,
donde tiraban a los condenados a muerte, pero Gregorio vivió 13 años en ese pozo, según la tradición o la historia, con una mujer que tiraba un pedazo de pan todos los días. Y pudo vivir y salir de ese pozo vivo cuando se enfermó Gregorio, el rey, y con la oración del santo iluminador se salvó el rey y con eso aceptó el cristianismo, se bautizó y declaró como religión oficial de Estado el cristianismo. Religión estatal, digamos, formal del Estado. A tal punto que en 311 Armenia tuvo su primer guerra, que muchas veces no se menciona tanto, contra un gobernador de Medio Oriente, Maximiliano Daia, un romano, que quiso de alguna forma dar fin del cristianismo en Armenia, pero no pudo. Y eso fue antes de la guerra más grande que fue contra los persas en 451, con la guerra de Avaraer o Vartanant, donde nosotros perdimos la guerra, dimos muchas víctimas, pero pudimos mantener nuestra fe, nuestra cristiandad y nuestro sentido de nación como pueblo armenio. Y hay que decir que ser cristiano es alguna forma inseparable del pueblo armenio y es reconocido el armenio como cristiano, aunque hoy seguramente hay de todo tipo de armenios, ateos, etcétera, pero generalmente somos cristianos y pertenecemos a la Iglesia Apostólica Armenia mayoritariamente. Y la historia sigue así, y las fechas más importantes, como dije, en 301, reconocimiento o declaración como religión de Estado del cristianismo. Tenemos otra fecha muy importante, que es la creación del alfabeto armenio en 406 por el monje Mesrop Mashtot y con la ayuda del Gatoigos, o el patriarca supremo del día, Saak Bartev. Y con eso, primero lo que hicieron es traducir la Biblia en armenio. Y ahí empieza, justamente se llama siglo de oro de la cultura armenia, porque ahí empiezan las traducciones de un montón de libros filosóficos, religiosos, etcétera, etcétera. Y seguramente la creación del alfabeto ayudó o influyó en el mantenimiento de nuestra fe, de nuestro sentido cristiano, porque mientras no teníamos letras, no teníamos con qué leer la Biblia, se utilizaba otros idiomas como griego o asirio, siriano ortodoxa, lo que usaban ellos, arameo, etcétera, pero no armenio. Entonces, con la creación del alfabeto y la traducción de la Biblia, la gente pudo leer personalmente ellos, cada uno, o en la iglesia, en el idioma de ellos, en armenio. Eso seguramente ayudó, porque nos vemos que de 406 a 451 se ha florecido mucho más el sentido religioso, a tal punto que pudimos luchar o pelear en la guerra de Avaraer o Vartanant contra los persas para mantener nuestra fe y creencia. Pero yo no quiero alargar mucho el tiempo eso. Quiero ir directamente, venir más a nuestras épocas o más actuales. El último reino que tuvo Armenia fue el de Cilicia, que se cayó o tuvo fin en 1375. Quiere decir, de 1375 anterior de esto, nosotros habíamos pasado varias dinastías o guerras contra árabes, persas, bizantinos, mongolios, etcétera, etcétera. Y desde 1375, cuando cae el reino de Ani, de los Pakraduni, que era el último reinado de Armenia, que
después de caída, muchos se escaparon a Cilicia, la parte actual que queda en Turquía también, y los armenios siguieron con su fe, con su creencia, y lo que hicieron, trasladar donde estaba el reino, donde estaba el poder político, ahí estaba también el poder religioso. También tuvimos el catolicizado en Cilicia, que al final, en 1441, a través de un grupo de religiosos, sacerdotes o obispos, pudieron trasladar de vuelta a Saint-Echmiadzin a su lugar de origen, que hasta ahora queda ahí. Ahí tenemos nuestro patriarca supremo, el católicos de todos los armenios. Y más o menos, digamos, la vida de los armenios ha sido permanentemente una lucha, por un lado, mantener su vida, por otro lado, mantener su creencia, mantener su idioma, mantener su vida en general, para no desaparecer o no terminar su existencia en este mundo. Y en esa lucha hemos dado mucho, tanto para el mundo, tanto en sentido cultural o científico, lo que sea, y por otro lado hemos mantenido nuestra vida, a veces fuera de nuestra patria, porque hubo tiempo que existía una patria sin su pueblo y un pueblo sin su patria. Por suerte, eso también llegó a su fin y ya tenemos una pequeña Armenia hoy en la región histórica de Armenia, aunque 70% de nuestra patria histórica queda bajo dominio turco, pero tenemos esa pequeña Armenia independiente hoy día desde 1990, porque al principio, cuando se declaró la independencia en 1918, duró 2 años, llegó la época soviética comunista, que duró hasta 1990, la caída de la Unión Soviética, y hoy día, desde 1991, 90-91, independiente, con el gobierno armenio y con el pueblo eligiendo y manejando su vida. Y vamos a seguir hablando de nuestra historia, de nuestra creencia, para mantener nuestro espíritu de armenio, nuestro espíritu de ser cristiano, y seguir nuestra vida adelante, tanto en la patria armenia como en la diáspora. Por otro lado, si hablamos de los católicos que tenemos en Echmiadzin, el patriarca suprema, hoy día sigue el otro católicos o catolicosado de Antelias o de Sis, que estaba en Cilicia, que después del genocidio, después de 1915, de 1920, primero fue en Alepo y después se instaló en Antelias, un pueblo, un lugar cercano a Beirut, y hasta hoy sigue ahí, y su católicos es Aram I, como el nuestro de Echmiadzin es Carequín, su santidad Carequín II. Aparte tenemos 2 patriarcados, uno en Constantinopla, en Istambul, que hoy día es Isaac, patriarca Isaac, y el otro en Jerusalén, que es el patriarca Nurhan Manugian. El de Jerusalén es muy importante para nosotros y yo tengo que marcar eso porque yo soy de Jerusalén también. Estudié ahí, me ordené ahí. Nuestro monasterio ha sido la casa del primer patriarca de Jerusalén, que era el hermano del Señor, Santiago el Mayor. Si no me equivoco, el mayor, ¿no? Nosotros en armenio lo decimos Yarnechpal, significa el hermano del Señor. Y ahí tenemos nuestra sede del patriarcado y tenemos también los derechos y compartimos santos lugares con los griegos ortodoxos, con la Iglesia Católica Romana, que son los custodios franciscanos, y otras denominaciones como siriano ortodoxa, coptos, etiopios, etcétera,
que participan con nosotros en Santo Sepulcro o en Belén o en otros santos lugares, pero la mayoría que tienen derecho en santos lugares, por un lado es el patriarcado griego ortodoxo, como el patriarcado armenio ortodoxo, y los franciscanos de parte de Iglesia Católica Romana. Y me parece que con eso podemos terminar algo de la Iglesia armenia y pasar ahora a nuestra vida acá en Argentina de alguna forma. Como decía, primero los armenios han venido hasta Argentina, o más que Argentina, han llegado primero a Uruguay, y muchos de alguna forma pensando que están yendo a América, y América para todos no es Sudamérica, es Estados Unidos o Norteamérica. Entonces muchos han llegado acá pensando venir a Norteamérica y han encontrado primero en Uruguay y de a poco han trasladado a Argentina. Y la vida en Sudamérica, de alguna forma, como comunidades organizadas, empieza más o menos en los años 1927-28, anteriormente teniendo lugares pequeños, juntando, etcétera. Por ejemplo, nuestra catedral San Gregorio Iluminador es de 1938 y ya festejamos su 80 aniversario. Y queremos festejar mucho más y mirar hacia adelante. Pero los armenios han organizado su vida, tanto en Argentina principalmente, después en Brasil y Uruguay. Lo que tengo que marcar acá una cosa muy importante, que por ahí otras comunidades, tanto en Estados Unidos, en Europa, no han tenido, y acá tenemos, son las escuelas armenias. Porque al lado de la iglesia, cuando tenés una escuela, ahí sí que están de alguna forma atados las familias a través de los chicos y vienen los padres y mantenés el sentido y el espíritu de la comunidad y pertenencia. Mientras en otros lugares, por ejemplo en Europa, no sé si Estados Unidos también, tienen clase de armenio una vez por semana a la tarde y no obligatorio para todos, ni todos van. Alguna forma hacen algo, pero con eso no ayuda porque de alguna forma las generaciones pasan y la relación con no armenios hace gastar el sentido nacional y pierden el sentido de pertenencia. Mientras acá seguimos. Con eso no quiero decir que soy fanático para seguir con nuestra pertenencia como armenio, pero de alguna forma tenemos que mantener nuestra identidad. Y eso lo subrayo en el sentido que la intención del turco era dejar un armenio solo para poner en museo, como decía en su momento el primer ministro de Turquía, Talat Pasha. Sí, todo el mundo es un museo ahora para nosotros. Y Armenia mismo es un museo abierto bajo cielo y todo el mundo puede ir a visitar para conocer y reconocer nuestra historia y nuestra vida en general. Y me parece que con eso ya está. Y si quieren hacer preguntas, no sé si me falta algo. Hay preguntas, Marco, si quieren, para refrescar un poco. Muchísimas gracias, Arzobispo Muradián. Gracias por sus valiosas palabras. Bueno, quiero recordarles que cada encuentro de este ciclo está grabado y se puede ver por la página de YouTube de la Universidad Graduado Zucca, y también van a encontrar este mismo video en la página del Instituto de www.uca.edu.ar/IQ. Mientras le vamos acercando preguntas a Monseñor Muradián, y pueden ir escribiéndolas en el chat de YouTube, agradezco las visitas. En este momento tenemos más de 100 espectadores en línea, que proceden de las más diversas ciudades del país y de Latinoamérica. Menciono algunos solamente: Ciudad de Buenos Aires, Temperley, Luján, Pinamar, La Plata, Santa Fe de la Veracruz, Rosario, San José del Rincón, Santa Fe, Río Cuarto, Córdoba,
Paraná Entre Ríos, Catamarca, San Lorenzo Salta, Posadas Misiones, y también los hermanos de Pereira en Colombia, de Rancagua, Chile, y también en Uruguay. Y comparto algunos comentarios que nos hicieron llegar en el chat, que fueron dejando en la plataforma YouTube. Leo algunos. Agradecida de poder participar de este encuentro en nombre de la Confederación Argentina de Exalumnos de la Educación Católica. Agradecido de poder participar. Un saludo con mucho afecto para Monseñor Isaac Muradian y toda la comunidad armenia de parte de Jorge Rulión. Armenia, el primer país en declarar el cristianismo como religión de Estado. Saludos desde la Cátedra de Historia y Religión de Armenia de la Universidad del Salvador, Buenos Aires. Bueno, si te parece, Marco, le hacemos llegar algunas preguntas. Yo acá tengo una ya en el chat de YouTube que le hago llegar, que dice lo siguiente. ¿Cómo influyó en la espiritualidad armenia las duras condiciones padecidas por su pueblo a lo largo del tiempo, particularmente luego del genocidio turco? Si quiere responder. No sé si a tomarlo como... A veces decimos que somos cara dura, no queremos morir. Es una forma de chiste para decirlo. Pero por otro lado, a mí me parece que no es tan fácil aniquilar o terminar todo un pueblo, mientras ese pueblo no quiere morir tampoco. Nuestro anhelo, imagínate, desde 1375, 600 años, era encontrar una patria, por ahí no tanto independiente que hagamos nosotros el gobierno o gobernamos nosotros, pero que sea en paz, en tranquilidad, porque el armenio es muy creativo y en paz puede hacer muchas cosas, pero las guerras y las persecuciones no la han dejado crecer o hacer toda la capacidad que ha tenido. Y por otro lado, algo que no mencioné, hay que tener en cuenta que Armenia ha sido como un puente entre Europa y Occidente y Oriente. Todos los ejércitos que han tenido guerra uno con otro por el Oriente, por Occidente, los seleucitas o los cruzadas, no sé cuánto, para llegar a Jerusalén pasaban por Cilicia, donde estaba el reino armenio. Y siempre el que se perdía algo éramos nosotros, porque teníamos que enfrentar tanto amigos como enemigos, y amigos muchas veces entre comillas. Por otro lado, no hay que olvidar también que soportamos ese genocidio porque tuvimos la fe de no morir, la creencia de no morir y seguir nuestra vida como pueblo. Y después de 600 años pudimos tener un pedacito de nuestra patria armenia para declarar independencia, y después, a pesar del sovietismo, que para algunos también trajo su parte buena, dando toda la posibilidad de desarrollar el pueblo y el país. Por otro lado, llegó el momento que tuvimos que declarar nuestra independencia, y hoy, a pesar de los conflictos y la guerra con Azerbaiyán, con ayuda de Turquía, seguimos adelante, haciendo nuestra vida, creciendo en todo y tratando de mejorar la calidad de vida en Armenia. Imagínate, con todo este problema de pandemia, en Armenia están mucho más tranquilos, parece, y hacen lo necesario para seguir adelante, para mirar adelante, porque tienen la fe, tienen la creencia de seguir como pueblo, y como dije, el pueblo que no quiere morir no va a morir y va a seguir adelante, va a luchar para seguir en vida. Eso ha pasado en nuestra historia, eso es lo que hemos aprendido en nuestra historia. Aunque muchas veces hemos tenido la obligación de emigrar, ir a otros lados, pero siempre teniendo el sueño y la patria en nuestra mente y nuestras cabezas y corazones. Me parece que eso ha dado bastante fuerza
de voluntad para seguir adelante. Muchísimas gracias. Aquí hay una batería de preguntas. Comienzo con las primeras. ¿Cómo son las relaciones con las diversas iglesias ortodoxas y la iglesia de Roma? Y otra pregunta. ¿Cuáles serían algunos acentos propios de la fe armenia? Por ejemplo, en relación a la Trinidad y a Jesús y a María y a la iglesia. Y un'ultima pregunta, un poco se puede contarnos de la figura de un grande rappresentante del ecumenismo a nivel mundial que fue el católicos Carequín I. Gracias. ¿Cómo era la primera pregunta? ¿Cómo son las relaciones con la diversa iglesia ortodoxa y la iglesia de Roma? Nosotros como iglesia, no ahora, desde la antigüedad siempre hemos tratado de tener relaciones ecuménicas, tanto los ortodoxos como los católicos. A pesar siendo un pueblo y una iglesia pequeña, hemos tenido nuestra influencia y nuestras relaciones con las dos grandes. Una cosa que nos ha afectado bastante aparentemente es no reconocer y quedar alejados del tema de Calcedonia, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente nuestra vida ha obligado a hacer eso porque armenios no tuvieron ni participación y tampoco reconocimiento de lo que han tomado la decisión de Calcedonia. Y nosotros quedamos solamente sobre la doctrina de los primeros 3 concilios y, como decía Quirilo de Alejandría, uno es la naturaleza del verbo. Algo así me parece la traducción. Si hice bien o mal, no sé. Pero por otro lado, como dije, nosotros nunca hemos dejado de tener nuestras relaciones con las iglesias hermanas. Y Santísima Trinidad es como todas las iglesias cristianas, como la Virgen María, que reconocemos como Madre de Jesús, y tenemos las fechas importantes y fiestas dedicadas a la Virgen. Lo más importante, el 15 de agosto, que es la Asunción de la Virgen, y tenemos varias otros durante el año. Así que es como todas las iglesias cristianas. Y nuestra doctrina de alguna forma es igual como el resto. Digamos, tenemos la cabeza Cristo, la Biblia, aunque por ahí tenemos algunas diferencias en la parte de interpretación o teología, pero no son grandes cosas, más teniendo en cuenta nuestro siglo, nuestra actualidad, que estamos mucho más cerca que lo que tenían antes, durante la historia. Y me parece que con el ecumenismo hemos tratado de corregir muchas cosas más, entendernos uno a otro mucho mejor, que no teníamos la oportunidad o lo que no han tenido la oportunidad nuestros antepasados. Y no sé si seguía otra pregunta más ahí. La figura di Carequín primero. La figura del patriarca, del católicos Carequín I, si un poco puede... De lo más importante de nuestra época actualmente, digamos, las dos grandes figuras de la iglesia armenia ha sido, por un lado, Vazquén I de Echmiadzin y Carequín I, que antes era Carequín II de Cis de Antelias, de Beirut, que después vino como católico de todos los armes como Carequín I. Así que son dos figuras muy importantes y Carequín I sí ha tenido mucha influencia en el ecumenismo, especialmente en Consejo Mundial de las Iglesias, que hoy día también siguen tanto Aram I y Carequín II con nuestros obispos participando en las reuniones y
encuentros de Consejo Mundial de las Iglesias, pero Carequín primero ha sido una figura muy importante en el Consejo Mundial de las Iglesias, que desgraciadamente falleció muy joven y desgraciadamente la enfermedad no lo dio tiempo para recuperar. Fue 4 años como católicos de todos los armenios en Etchmiadzin, de los 4, 2 estaba enfermo. No podía ejercer su cargo. Y una gran pérdida para nosotros, pero hay que mantener su memoria y hay que aprovechar y tener todo lo que ha dejado a nosotros como literatura o escritos, sermones, etcétera, etcétera, porque tiene bastantes libros escritos. Y por otro lado, quiero hablar un poco también de las ceremonias, especialmente los sacramentos. Tenemos los mismos sacramentos como todas las iglesias cristianas, que son los 7, bautismo, etcétera, confirmación, comunión, etcétera, etcétera. Por ahí algunas diferencias pequeñas en la forma de realizar las cosas. Por ejemplo, en el bautismo, por ahí en otras iglesias es otra forma, en nuestra iglesia es por inmersión y todo el cuerpo del niño tiene que entrar en el agua, sin ahogarlo, ¿no? Y, por ejemplo, en la misa Eucaristía, nosotros mojamos el pan en el vino como cuerpo y sangre y repartimos pedazos chiquitos a los que toman la comunión, tanto vino como el pan, digamos, cuerpo y sangre mojado en el cáliz, le damos en la boca de los creyentes. Algunos quieren que ese fue últimamente, surgió no sé de dónde, que quieren poner en la mano, que nosotros no podemos poner en la mano, por 2 razones muy importantes. Primero, hay que poner en la boca, y segundo, ya está mojado, no queremos mojar también con el sagrado, digamos, ya consagrado vino como sangre, la mano del creyente, directamente en la boca. Y el resto es muy común entre todos. Hacemos lo mismo, tenemos visitación a los enfermos, ordenación, diáconos, sacerdotes, obispos, arzobispo. Arzobispo son título arzo, es un título de honor que se da a través de una bula del jefe de la cabeza o máxima autoridad de la iglesia, que es católicos, en nuestro caso, de todos los armenios. ¿Y qué más? Nosotros para ordenación tenemos dos tipos de sacerdotes, 2 formas, sacerdotes casados y célibes. Generalmente los célibes son los monjes que salen de los monasterios o se casan, se ordenan antes de casarse o sin casamiento y siguen en la jerarquía para llegar a ser obispo, etcétera, ocupando cargos. Mientras los sacerdotes casados se quedan como sacerdotes comunes estándar, ahí nomás, no siguen en la jerarquía, pero lo que tiene relación con el público, lo que visitan las casas, hacen las ceremonias importantes, aunque ahora cuando no hay casados se hace el célibe también, generalmente es la tarea de los sacerdotes casados, porque son padre espiritual de la familia. Y eso es el rol o tarea de los casados. Mientras los célibes ocupan más que nada la jerarquía de la iglesia. Y nosotros la jerarquía, digamos, los cargos en la iglesia, tenemos por un lado los acólitos, diáconos, después vienen los sacerdotes casados, kahaná, que todos son kahaná, todos son sacerdotes primero. Los que son célibes siguen en la jerarquía para tener doctorado
como Bartabet, archimandrita mayor, que se llama en armenio Zairakun Bartabet, y después viene obispo y arzobispo. Y de ahí, último, que es uno solo o dos en este caso, son los católicos o gatóricos, como decimos en armenio, que es el patriarca supremo de la iglesia, uno en Echmiadzin que tenemos y el otro en Beirut. Y también tenemos los patriarcas, pero el patriarca es un título y no tiene ordenación, simplemente es un otorgamiento del poder o el bastón del mando. Le hago llegar 3 preguntas más. Una en orden al diálogo ecuménico que ya mencionó, otra en torno al diálogo interreligioso y otra en torno a la comunidad. Bien. ¿Puede repetir? Sí, que le hago llegar 3 preguntas. La primera en orden al diálogo ecuménico. ¿Cuál es el vínculo con la Iglesia Católica Armenia que está en comunión con Roma? Esa es la primera. La segunda, más que nada con el diálogo interreligioso, ¿cuál es el vínculo con el Islam? Sobre todo con todo lo sucedido por la Iglesia armenia. Y en tercer lugar, y un tema muy actual, el tema de la mujer, ¿no? El rol de la mujer dentro de la Iglesia armenia. Bueno, el primero con el Vaticano o con la Iglesia Católica, siempre hemos tenido una relación, más que nada, últimamente mucho mejor, desde la amistad de Juan Pablo II con Cariquín I. Imagínense cuando Cariquín I estaba enfermo y Juan Pablo, el Papa, estaba de viaje, no sé si había ido a un país cercano a Armenia, hizo bajar el avión por 2 horas en Armenia y diciendo que quería visitar a su amigo enfermo, que era Cariquín I. Y yo estaba en Armenia en ese momento, cuando él vino para visitar a su amigo enfermo. Y ahora tenemos una relación mucho más con el Vaticano, especialmente con el Papa Francisco, que era mi amigo cercano acá desde Buenos Aires, y cuando fuimos en 2015 nos otorgaron también reliquias de San Gregorio, que estaba, me parece, en una iglesia en Nápoles, eso puede decir Marco, que llevaron especialmente en un avión especial a Armenia, a Ereván, y después Francisco visitó Armenia diciendo que quería visitar el primer país cristiano del mundo hace un par de años, exactamente, no me acuerdo la fecha. Y con el Islam generalmente tratamos de no tener mucho conflicto porque hemos vivido muy cercano y hemos sufrido muchísimo. Y tratamos que esté en paz, pero depende. Por ejemplo, ahora lo que hace hasta Azerbaiyán actualmente, en lugar de mover el tema del conflicto de Karabaj, etcétera, etcétera, a otro nivel, lo lleva a nivel religioso para mover a todos los países islámicos contra los armenios, que a veces logran, a veces generalmente no, porque los países se fue el coso. Ahí lo escuchamos, ahí lo escuchamos. Ah, me escuchan, pero se fue la imagen. Se fue la imagen. Bueno, pero seguimos. ¿Se me escuchan? Sí, lo escuchamos, siga hablando y vamos a ver si podemos restablecer la imagen. Entonces, la relación, no digo que es muy bueno, pero tampoco con los países árabes no está tan malo y tenemos nuestras comunidades en países árabes,
como Siria, Egipto, Jordania, donde las comunidades armenias han prosperado y han ayudado tanto al país como a ellos mismos. Así que no hay tanto... Y la tercera pregunta, ¿cómo era? La tercera pregunta era sobre el lugar de la mujer dentro de la iglesia. Mira, las mujeres generalmente ayudan al hombre, especialmente los sacerdotes casados. Las mujeres les ayudan, pero no dentro de la iglesia, generalmente afuera. En la iglesia ayudan para limpieza, para la parte vestimentas, lo que ponen los acólitos, los sacerdotes. Así que en ayuda en ese sentido. Últimamente, una época teníamos diaconesas, pero lo que pasa que no fue la culpa, o no digo culpa entre comillas, no fue por la iglesia o por algo especial. Las mujeres no se han ordenado y se ha quedado. Ahora está surgiendo algo nuevo. Hay algunas mujeres, tanto en Armenia como afuera, quieren hacer diaconesa, pero tenemos que organizar mejor para que esté en orden y no así nomás en el aire, ¿no? Pero hemos tenido y hay algunas comunidades que han tratado de ordenar diaconesas y el rol de la mujer es llegar hasta diaconesa, no más adelante, solamente diaconesa para ayudar en el altar o en la iglesia al sacerdote. No sé si con eso contesté bien. Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias. Marco, Sí, yo tengo dos preguntas. La primera era esta, Monseñor. ¿La iglesia armenia es conciliar o monárquica? Por un lado. ¿Cómo? Se la iglesia armenia es conciliar o monárquica. Por un lado, o sea, cómo funciona un poco el tema de la sinodalidad, si existe una sinodalidad en la iglesia armenia. Sí, y la otra pregunta era, en cambio, sobre la liturgia armenia. Por ejemplo, el tema de los cantos, que muchas veces son empapados, digamos, de un canto que de alguna manera se siente la influencia de lo que ha sido el genocidio. Son cantos muy desgarrantes, podríamos decir, entre comillas. No, pero la primera pregunta era, perdón, ¿me puedo repetir? Sí, la iglesia es conciliar o monárquica. O sea, no, nuestra iglesia generalmente jerárquico vertical, digamos, tenemos el Gatóigos, aunque existe un sínodo que se llama Korakuno Kebor Horur, concilio espiritual, consejo espiritual máximo, como consejo espiritual, que se reúnen en Armenia, donde participa, aparte del jefe de la iglesia, los obispos de Armenia, los primados, y también de la diáspora que está elegido, y aparte, cada tanto tenemos la reunión que se llama Yegeretzagan, Askain Yegeretzagan, que significa nacional eclesiástico, donde participan los laicos también, para cosas importantes, por ejemplo, para elegir el nuevo patriarca o para tomar alguna decisión, en el caso, por ejemplo, cuando beatificaron los mártires del genocidio de 1915 como santos. Entonces, todo eso se tomó la decisión a pesar del Consejo Espiritual de la Iglesia. En la definición se tomó la decisión en la reunión del Nacional Eclesiástico. Entonces, tenemos las reuniones, no es como el sínodo que tienen los ortodoxos, pero de alguna forma con participación laico también existe ese consejo
que maneja la Iglesia de alguna forma. No sé si está bien lo que contesté o alcanza. Sí, sí, Marco. perfecto. Otra pregunta que me surge, usted hablaba de las buenas relaciones que siempre se ha vivido con la Iglesia Católica. Quizás se puede contar algo a nivel anecdótico de su relación con dos papas, Juan Pablo II y Papa Francisco, a nivel personal suyo. Sé que hay alguna anecdótica muy interesante que sería lindo que usted pueda anche comentar aquí a los oyentes. Bueno, vamos a empezar con el santo Juan Pablo II. Cuando vino acá en 1982, era justamente durante la guerra de Malvinas, cuando se celebró la misa ahí en la Plaza de los Españoles. Y yo era sacerdote, no era obispo. Así que para acercar, muchas veces tenían que pasar a los obispos y no los sacerdotes. Entonces, ¿me escuchan? ¿Me escucha, Marco? Sí, sí, escuchamos. Entonces, cuando estaba pasando el Papa y no habían dejado a mí, yo quise aprovechar para saludarlo. Y no sé si era guardaespaldas, si era realmente obispo, si era un sacerdote o un laico, no sé. Cuando quise acercar, me dio un codazo en el estómago. Yo dije, ¡ay! Y el Papa me mira, ¿qué pasa? Me dice. Digo, no me dejan saludarlo. Se acercó él a mí, me dio la mano y dije, en nombre de la Iglesia Apostólica Armenia, quiero saludar a su santidad. Y cuando fuimos con Carequín I al Vaticano, en 1996, imagínense, 14 años después, cuando presenta a los obispos Carequín I, este fulano, este mengano, y entonces cuando me toca turno a mí, el Papa me mira, me hace esa seña del codazo. Y yo dije, sí, 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 y sonrió un poco. Y con Bergoglio, con Francisco, tenemos relación mucho mejor. Y algo que él siempre cuenta a todo el mundo cuando tenga la oportunidad, porque una vez tenía que tener un encuentro con él y se dio la casualidad, pasé con el auto en luz roja y me para el policía, por eso demoré. Y llegué como 20 minutos más tarde de la hora. Entonces cuando expliqué, movió la cabeza, no dijo nada. Pero en otro momento, cuando estábamos en Roma, en 2015, y él o del Vaticano habían preguntado cuántas personas íbamos a llevar con nosotros, nosotros habíamos dicho 25 o 30 y habíamos llevado 200 personas o más. Entonces el Papa, delante de todo el mundo, dice, otra vez pasó la luz roja, me prometió traer 25 o 30 personas y me trajo 250. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, sí, perfectamente. Sí, 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 sí. Y uno que tuve con el Papa también, una vez fui para invitarlo, no sé qué oportunidad, en su oficina que estaba en tercer piso en la Curia, ahí cerca de la catedral. Entonces, cuando termina el encuentro, salgo para bajar, él viene conmigo. Digo, monseñor, ya sé cómo ir, el ascensor. No, tengo que acompañarte. Bajó conmigo, me viene hasta la puerta, digo, monseñor, va a venir hasta la puerta, no hay necesidad, yo puedo salir. Me dice, Muradian, hay dos razones para acompañarte, dos motivos. Yo me quedé, digo, ¿qué motivos? Y dice, primero, para estar seguro que te vas. Y segundo, no llevas nada de mi casa. No sé si escucharon. Hola. Muy buena Perfectamente. anécdota, perfectamente. Sí. Y una vez había ido al médico y tenía también una reunión con él y llegué también un poco tarde. Y él sabía que iba a ir al médico. Y me dice, ¿qué dijo el médico? Digo nada, simplemente dijo que estaba más
más bajo de mi peso natural. Me mira de costado así de reojo, me dice, se nota mucho. Hola. Hola. Lo escuchamos perfectamente. Bueno, estas son las anécdotas que tuve con el Papa. Y lo que más me impresionó, dos cosas que hicimos juntos. Uno, en 2000, para el año milenio, cuando hicimos lavado de los pies ahí en Plaza de Mayo, enfrente de la catedral. Lavamos él, Monseñor Lick, de la Iglesia Anglicana, y yo. Y otro que me impresionó, un día a la madrugada, a la mañana temprano, me llama una mujer, soy secretario del cardenal. Digo, ¿qué cardenal? Yo tomé como un chiste o una broma. No, llamó él personalmente para que la acompañe por el tema de la oración para las almas que fallecieron por el tema de Cromañón en esa tragedia. Me dijo, Muradian, no me dejes solo, es muy fuerte. Realmente era insoportable. No sé cómo él soportó, cómo aguantó. Yo cada tanto limpiaba los ojos porque no podía parar viendo el dolor de la gente, las madres, los familiares, etcétera, etcétera. Cada uno la foto colgado en su pecho, mientras nosotros no podíamos hacer nada, simplemente orar. Y no sé si esa gente sentía o entendía lo que estabas haciendo, pero era muy doloroso ese momento, muy fuerte. Él muy tranquilo, saludó a todos y yo limpiando los ojos. Bueno, me parece que con eso podemos dar fin a la anécdota con el Papa Francisco. Muchísimas gracias, Monseñor. Le hago llegar dos últimas preguntas, si les parece. Por un lado, preguntan si la comunidad armenia siempre fue bien recibida en Argentina. Y por otra parte, ¿en qué otras ciudades de Sudamérica está presente la comunidad? Sí, estamos muy bien acá y realmente hay un reconocimiento tanto a los gobiernos argentinos y especialmente a través del público, el pueblo argentino nos ha tomado, nos ha dado toda la oportunidad. Como dicen nuestros antepasados, los primeros que han llegado, siempre decían, encontramos la paz y la oportunidad de vivir en tranquilidad que no teníamos en nuestra patria, porque generalmente estaban escapando de la guerra, del masacre, etcétera, etcétera. Y realmente somos muy agradecidos tanto al gobierno como al pueblo argentino y realmente no nos sentimos distintos del resto de los argentinos. Somos argentinos también y formamos parte de esa sociedad que vive hoy en Argentina y que se llama pueblo argentino. Hola. Y la segunda pregunta era ¿en qué otras ciudades de Sudamérica o de Latinoamérica estaba presente la comunidad armenia? Bueno, tenemos en Argentina, en Córdoba y Buenos Aires, un poco en Rosario, un poco en Mar del Plata. Y en Sudamérica generalmente están en Brasil, especialmente San Pablo, y en Uruguay, Montevideo. Y el resto de Sudamérica me parece que no hay tantos armenios. Y un poco también una pequeña comunidad de Venezuela. Bien, perfecto. Lo escuchamos muy bien. Muchísimas gracias, Monseñor Muradian. Muchísimas gracias también, Marco, Padre Gustavo. Gracias a todos los espectadores que nos fueron siguiendo por el canal YouTube de la universidad desde los puntos más diversos del país y de Latinoamérica. Quisiera en este momento finalmente invitarlos a continuar asistiendo a este seminario de aproximación a las iglesias orientales, donde seguiremos conociendo la riqueza cultural y específicamente religiosa de cada una de las iglesias en particular. Como podrán apreciar en la placa, el próximo 9 de octubre tendremos oportunidad de conocer
la Iglesia Ciro-Ortodoxa a través de Monseñor Juan Crisóstomo Bengasali, y finalmente el 6 de noviembre, Monseñor Santiago El Couri nos hablará de la Iglesia Ortodoxa griega de Antioquía y de Alejandría. Todas las actividades previstas en este ciclo de diálogo las encontrarán en la página web del Instituto, www.uca.edu.ar/IQ, junto con el formulario de inscripción, que si bien no hace falta que lo completen, porque lo pueden ver directamente por la plataforma YouTube de la universidad, siempre es bueno que lo hagan porque de esa manera podemos hacerles llegar invitaciones a ciclos similares en el futuro. Y en este mismo orden de cosas, y antes de reencontrarnos entonces el próximo 9 de octubre, les paso algunos avisos que pueden ser de su interés y cuyo comienzo también en general es a partir de las 18:30 horas. En primer lugar, el próximo martes 28 de septiembre realizaremos una jornada dedicada a la educación y espiritualidad ecológica en torno a la encíclica Laudato Si. Contará con diversos y reconocidos expositores académicos y será transmitida por la plataforma YouTube UCA Argentina de la universidad. El miércoles 7 de octubre comienza el curso Dialogando con el filósofo coreano Byung-Chul Han, un pensador que nos plantea los desafíos del momento cultural actual. En este caso se requiere inscripción previa por la página web de la universidad. También el jueves 8 de octubre, un día después, continúa el programa de espiritualidades contemporáneas, en este caso a través de Andrea Riccardi y la comunidad de San Egidio. Nos preguntaremos si es posible cambiar el mundo con el Evangelio. Se transmitirá por esta misma plataforma YouTube que estamos transmitiendo en este momento. Y finalmente, les propongo 2 talleres organizados por nuestro Instituto de Pastoral de la Universidad. El primero sobre espiritualidad ignaciana, que continuará el próximo 24 de este mes de septiembre, y el segundo sobre la dinámica del amor humano y los vínculos de la era digital, que comienza el próximo martes 22 de septiembre. La información sobre ambos talleres las pueden encontrar en la página de la universidad y específicamente la página del Instituto de Pastoral, www.uca.edu.ar/pastoral. Muchísimas gracias entonces a todos por sus presencias y nos volvemos a encontrar entonces en un próximo encuentro. Hasta luego. Gracias y saludos de parte mío. Gracias y bendición de Dios. Gracias.